Vamos a escuchar todos juntos la lectura del pasaje de hoy. Le hemos pedido a Mercé que pueda leer Efesios capítulo 5, lo podéis ir buscando en vuestras Biblias, Efesios 5, versículos del 6 al 14. Le he pedido que lo lea en catalán, pero tranquilos que luego lo iré leyendo yo en castellano, ¿de acuerdo? Efesios 5, del 6 al 14. Així diu la paraula de Déu, que ningú us enganyi amb paraules buides. Perquè per causa d'aquestes coses ve la ira de Déu sobre els fills de la desobediència. No en sigueu, doncs, coparticipants, perquè en altre temps éreu tenebra, però ara sou llum en el Senyor. Camineu com a fills de la llum. Perquè el fruit de l'Esperit és en tota mena de bondat, de justícia i de veritat. Examineu el que és agradable al Senyor i no participeu en les obres infructuoses de la tenebra, sinó més aviat redarguir-les, perquè les coses que ells fan d'amagat fa vergonya només de parlar-ne. Però totes les coses són manifestades quan són redarguides per la llum, perquè tot allò que és manifestat és llum. Per això diu, desvella't, tu que dorms, i alça't d'entre els morts, y el Crist te iluminará. Amén. Amén. Pues Señor, te rogamos que nos dirijas hoy en pensar en tu palabra, Señor, que la uses para transformarnos a nosotros y también a nuestros pequeños. Señor, guía a los profesores de escuela dominical para que puedan transmitir la enseñanza de cada pasaje a nuestros hijos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, pues dejamos ya que los pequeños suban. Luego, cuando acabe la predicación, David, ¿podrás avisarles de que bajen? Cuando acabe la predicación subimos. Ya dijimos la semana pasada que queremos que tanto los profesores como nuestros hijos puedan estar aquí con nosotros en el tiempo de la Santa Cena. Así que, bueno, será un poco más ruidoso, con ruido más de fondo, pero será algo que hagamos juntos como iglesia, ¿de acuerdo? Así que una vez que acabe la predicación les avisamos para que bajen. Tenéis Efesios capítulo 5, versículos del 6 al 14. Si no lo tenéis, os animo a que lo busquéis. No sé si esta semana habéis visto una noticia de un famoso exfutbolista que se ha bautizado por la Iglesia Católica. ¿Os suena el nombre de Ronaldo? Ronaldo el bueno, no Cristiano Ronaldo, digamos. Ronaldo, el que jugó en el Barça, en Madrid, hace unos años. Es interesante, esta semana, por algún motivo, estas semanas ha decidido bautizarse dentro de la Iglesia Católica. Y decía lo siguiente, él: la fe cristiana siempre ha sido una parte fundamental de mi vida. Desde pequeño, aunque aún no había sido bautizado. Claro, algunos que seguimos el deporte y conocemos un poco la vida de los deportistas, cuando escuchamos declaraciones así, al menos nos da para rascarnos la cabeza un poco, ¿no? Porque sabemos que este tipo de futbolistas, no es por juzgarle ni por atacarle a él personalmente, Dios me libre, pero sí que es verdad que son famosos estas personas por ir de modelo en modelo, por ir de fiesta en fiesta, por llevar vidas muy desordenadas, ¿no? Pero a veces cuando se les pregunta por su fe, ¿no?, y por sus creencias, no tienen problemas en decir, no, la fe cristiana para mí es muy importante, yo confío en el Señor, yo sé que Dios está conmigo, yo sé que Dios me ayuda. Claro, esto a nosotros como creyentes nos puede chocar, ¿verdad? Porque decimos, una cosa no casa con la otra. ¿Cómo puede ser esto, verdad? La semana pasada Eduardo nos preguntaba ¿a qué grupo de personas perteneces? ¿A los engañados o a los desengañados? Has tenido una semana para pensarlo y no sé si ya tienes una respuesta. En la misma línea, hoy te puedes hacer la siguiente pregunta. ¿Estoy despierto o estoy dormido? Yo sé que algunos tienen ganas de dormir ahora mismo porque, bueno, es domingo por la mañana y apetece descansar.
Pero es de mala educación dormirse antes del primer punto. Así que aguantad un rato conmigo. Y por supuesto, cuando pregunto si estoy despierto o estoy dormido, no nos referimos a algo físico, sino que estamos preguntando si estamos despiertos o estamos dormidos a nivel espiritual. Nos vamos acercando hacia el final de la carta de los Efesios, pero todavía queda mucha tela que cortar y muchas cosas por ver. Y la semana pasada estuvimos viendo en la carta una de las advertencias más potentes de Pablo en esta carta, digamos, una advertencia donde está recordando Pablo que ninguno que sea fornicario, avaro, idólatra, tendrá herencia en el reino de Cristo, sino que más bien al que es de esta manera, al que vive de esta manera, lo que le espera es un encuentro con la ira de Dios. Esta semana seguimos en una sección de la carta que nos obliga otra vez más a mirar a nuestra propia vida y a tratar de identificar en qué grupo estamos. Es asombroso ver y leer la carta a los Efesios e ir descubriendo en esos 3 primeros capítulos las promesas tan preciosas, maravillosas, tan profundas que Dios ha dado a los que son sus hijos. El problema es que todas esas promesas que leemos de Efesios 1 a Efesios 3 y todas esas verdades tan preciosas no son para todo el mundo. Son solo para los hijos de Dios. Entonces, de nada sirve que nos maravillemos y nos asombremos con estas promesas si al final resulta que no pertenecemos al pueblo de Dios. Por tanto, te pregunto una vez más en esta mañana, ¿estás despierto o estás dormido? En el pasaje de hoy vamos a ver que se nos enseña que los hijos de Dios tenemos una nueva identidad que se manifiesta de forma evidente a través de la santidad. Lo repito, los hijos de Dios tenemos una nueva identidad que se manifiesta de forma evidente a través de la santidad. Y lo que vamos a ver a través de este pasaje de Efesios son 3 implicaciones de ser hijos de Dios. Lo primero que nos lleva a entender este pasaje es que los hijos de Dios muestran un cambio evidente. Versículos 6 y 7 dice así: que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos. Una vez más, Pablo está llamando a la iglesia de Éfeso a ser diferente a su entorno. Hace 2 semanas ya estuvimos recordando que la iglesia vivía en un contexto, en una ciudad muy incómoda para ser cristiano, muy incómoda para vivir en santidad, una ciudad agobiante para ser creyente, con la tentación del pecado acechando detrás de cada esquina. La población de Éfeso podía destacar en pecados como la idolatría, la sensualidad, incluso las artes oscuras. Y los cristianos fácilmente se podían ver empujados a participar de esas actividades. De forma natural, simplemente formando parte de la ciudad, se podían ver empujados a participar de esas cosas. Pero Pablo corta por lo sano esa opción y dice: no participéis con ellos. No participéis con los hijos de desobediencia. Y aquí alguien se podría quejar un poco y decir: ¿otra vez Pablo con lo mismo? Llevamos ya desde el capítulo 4 que todo el rato nos está diciendo: andad según la vocación de vuestro llamado. Hemos visto también que nos ha invitado a no caminar más como andan los gentiles. Nos dijo que nos despojáramos del viejo hombre y que nos vistiéramos del nuevo hombre. Hace 2 semanas vimos que nos llamaba Pablo a ser imitadores, o sea, a ser santos no, a ser imitadores de Dios, o sea, ya lo máximo de santidad que se puede ser. Entonces, una y otra vez Pablo está repitiendo, y casi que se podría hacer un poco cansino, ¿verdad? Pues otra vez más Pablo insiste, dice: andad
como hijos de luz. No participéis en las obras de los hijos de desobediencia, sino que andad como hijos de luz. Pablo sabe que luchar contra la vieja naturaleza es algo que los creyentes tienen que ir haciendo toda la vida. Y Pablo sabe que nuestro entorno nos puede llevar a caer en patrones antiguos de conducta, en pecados recurrentes que ya creíamos haber superado. Por eso, una vez más, Pablo insiste y dice: no participéis con ellos. A continuación, el apóstol señala la base de este cambio, ¿no? El por qué se supone que estamos llamados a vivir una vida de santidad, a vivir una vida distinta a lo que encontramos a nuestro alrededor. Y el versículo 7 y 8 dicen así: por tanto, no seáis partícipes con ellos, porque antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. O sea, antes erais tinieblas, ahora sois luz. Aquí se nos recuerda que hay un antes y hay un después en la vida de un creyente. Hay un cambio evidente. Pero es que además hay un cambio que es profundo, que es radical, ¿verdad? Es una transformación de nuestro ser completa, porque dice que antes erais tinieblas. No dice antes estabais en tinieblas o antes las tinieblas os tenían presos, etcétera, etcétera. Está diciendo directamente: antes erais tinieblas. Aquí, todos nosotros, antes, la mayoría, éramos tinieblas. Todos los que somos hijos de Dios, en algún momento de nuestra vida, hemos sido tinieblas. Nuestra naturaleza pecaminosa era contraria a Dios, de forma que nuestra identidad y nuestra esencia consistía en oponerse a la luz de Dios. Y es importante ver que la Biblia no rebaja ni excusa en ningún momento nuestra maldad, ¿verdad? Sino que es muy franca y muy directa a la hora de mostrarnos nuestra verdadera naturaleza. A veces cuando escuchamos noticias, especialmente de algún joven que ha hecho algún crimen bastante macabro, ¿no? O bastante exagerado, enseguida salen voces como un poco suavizando: no, es que ha crecido en una familia muy desestructurada, o es que ha vivido en un barrio muy malo toda su vida, entonces eso le ha afectado. En parte no negamos que nuestro entorno afecta a nuestra forma de vivir, pero lo cierto es que la Biblia nos muestra que nosotros no es que seamos malos porque el barrio donde vivimos es malo. Lo que la Biblia nos enseña es que el barrio es malo. ¿Por qué? Porque nosotros somos malos por naturaleza, porque nosotros somos tinieblas por naturaleza. Ahora, las buenas noticias es que Pablo está hablando en pasado. Dice: vosotros erais tinieblas, pero ahora somos luz en el Señor. Y de la misma manera podemos hablar de que los creyentes estamos en la luz, que participamos de la luz, pero lo bonito de este pasaje es que nos recuerda que somos luz en el Señor. Hemos pasado a ser tinieblas, aquello que se opone a Dios y que destruye su creación, y ahora somos algo nuevo, algo que glorifica a Dios y que restaura su creación. Y entonces, como ha habido este cambio profundo y radical, dejarlo por ahí, no lo necesito. Como ha habido este cambio profundo y radical, entonces es que estamos llamados a andar como hijos de luz. Si antes que éramos tinieblas nos dedicábamos a ir por la vida ignorando a Dios y oscureciendo nuestro entorno, ahora que somos luz, lo lógico y obvio es que vivamos imitando a Dios y alumbrando allí donde el Señor nos ha puesto. El cambio en nuestra vida tiene que ser evidente. En el siguiente versículo, este cambio o esta necesidad de evidencia se confirma, porque dice Pablo: porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia
y verdad. O sea, si realmente somos hijos de Dios, es que hemos sufrido esa transformación, y si realmente hemos sufrido esa transformación, pues tiene que haber frutos en nuestra vida. Si vamos a ser imitadores de Dios, como se nos pide en el versículo 1, tenemos que reflejar su carácter, adoptar su forma de ser. En este caso, Pablo se refiere a la bondad, la justicia y la verdad, aunque realmente podría haber nombrado muchísimas más cosas. Pero fíjate, si fuéramos solo capaces de imitar estas tres, bondad, justicia y verdad, ¿cómo creéis que sería nuestra vida? ¿Cómo creéis que sería nuestro entorno? ¿Cómo sería tu familia si tu vida se caracterizara por bondad, justicia y verdad? Te pregunto, ¿practicas la bondad, la justicia y la verdad? ¿Lo practicas de forma recurrente? ¿Es característico en ti que las personas te identifiquen como buena, justa y verdadera? Aquí no vale decir, yo cuando tenía 15 años compartí mi bocadillo con alguien en el patio del instituto, ¿no? O yo una vez devolví el cambio que me habían dado de más en el súper. No, claro, aquí todos pueden hacer cosas buenas, hasta los más malos, malísimos de la historia, seguro que hicieron cosas buenas. La cuestión es si es algo habitual, algo que es lo normal en nosotros, este tipo o este carácter. Pablo nos está llamando a andar como hijos de luz, y ya vimos otra vez hace 2 semanas que andar se refiere a un estilo de vida normal, recurrente, con cierto grado de permanencia. ¿De acuerdo? Entonces, pregúntate, o te pregunto yo, ¿eres bueno con tus vecinos o eres más bien rancio? ¿Eres justo con tus compañeros de trabajo o intentas aprovecharte de ellos? ¿Dices la verdad a tu familia o vives una doble vida? Pues si somos hijos de Dios, si somos luz, nuestra vida va a estar marcada por estas cosas y nuestro entorno va a poder ver realmente que en nosotros ha habido una transformación y un cambio evidente. Pablo lo explica muy claro a los corintios, una iglesia un poco conflictiva, y en el capítulo 6 de la primera carta dice: no os dejéis engañar, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais, otra vez en pasado, esto erais algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, pero fuisteis santificados, pero fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Está claro, si somos hijos de Dios, tiene que ser evidente, tiene que haber habido una transformación clara en nuestro carácter. Ahora, ¿sabéis? Hay algo más que demuestra ese cambio y esa transformación interna que Dios ha hecho en sus hijos. Y eso es lo que dice el versículo 10. En el 8 decía, ¿no?, que antes erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Y el versículo 10 dice, examinando qué es lo que agrada al Señor. Otra versión dice, discerniendo qué es lo que agrada al Señor. Si hay algo que demuestra que esta transformación de ser tinieblas a ser luz verdadera es real, es que ahora nos importa lo que a Dios le gusta. Ahora nos interesa qué tiene que decir Dios sobre nuestra vida. Veíamos en Efesios que los hijos de desobediencia viven, como decía Pablo, en la vanidad de su mente, viven entregados a hacer lo que el cuerpo les pide. Siguen sus instintos naturales y se dejan llevar por ellos. Sin embargo, un hijo de Dios examina qué es lo que le agrada a Dios. Su vida ya no está marcada por dar rienda suelta al pecado, sino que trata de entender qué es aquello que complace a Dios y trata de hacerlo lo mejor posible. Y aquí es donde muchos de nosotros fracasamos a la hora de seguir creciendo
en la evidencia de nuestra nueva identidad. Porque en algún momento de nuestra vida cristiana nos paramos, nos detenemos y dejamos de examinar aquello que agrada a Dios. Y de alguna manera nos conformamos a vivir con un nivel de santidad bastante básico. Imaginaos, un estafador se convierte al Señor. Es una persona que ama tanto el dinero que necesita ganar más y por eso llega al punto de engañar a la gente para tener más dinero. Pero resulta que esta persona se convierte. Y de la noche a la mañana, ¿qué hace? Pues deja de estafar a otros. Ya no engaña a la gente para conseguir dinero, se busca un trabajo normal y empieza a ganarse la vida de una forma honrada. ¿Está bien eso? Bueno, espero que penséis que sí. Está muy bien, ¿eh? Si hay algún estafador en la sala, que deje de estafar y que se ponga a trabajar. ¿De acuerdo? Está muy bien, está muy bien. Ahora, imaginaos que después de años en la iglesia, este antiguo estafador, aunque ya no estafa a la gente, aunque ya no roba más, es una persona tacaña, obsesionada con el dinero, obsesionada con no gastar mucho. Está pensando siempre, habré ahorrado lo suficiente este mes, le duele en el corazón cuando tiene que invitar a alguien. O sea, es que le parte el alma tener que soltar €1. ¿Ha dejado de robar el estafador? En parte sí, ¿verdad? ¿Pero qué ha pasado? Pues que se quedó en un nivel muy básico de santidad. No robo más, vale, ya no robo más, pero ha dejado de examinar al Señor, ha dejado de examinar la palabra, ha dejado de ver que al Señor le gusta que seamos generosos con nuestras propiedades. Al Señor le gusta que seamos desprendidos de las cosas terrenales, ¿verdad? Entonces, ¿qué le ha pasado? Pues que esta persona no está examinando lo que le agrada al Señor. Igual podría ser alguien que era muy fiestero, alguien que le encantaba salir cada fin de semana y si podía cada día y emborracharse y juntarse con gente de dudosa reputación. Bueno, esta persona también se convierte y ahora ya no sale más de noche. Ahora ya no sale a emborracharse, porque ya sabe que ese ambiente no le conviene y no agrada al Señor. Sin embargo, no se involucra mucho en la vida de iglesia, va a los cultos cuando un poco le apetece, ¿no? Cuando siente que el Señor le llama a ir a la iglesia, entonces sí que voy, ¿no? Pero si no, ya está. ¿Ha dejado de hacerlo más grave? Podríamos decir que sí, pero ha entendido la voluntad del Señor, está examinando qué es lo que agrada al Señor, ¿no? ¿Verdad? De la misma manera nos puede pasar a todos nosotros. Puede ser que hayamos abandonado pecados que cometíamos en el pasado y que nos parecen mucho más graves, pero puede ser que también nos hayamos estancado y que hayamos dejado de examinar cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que le agrada. Entonces, ¿cómo puedes conocer lo que agrada al Señor? ¿Cómo puedes saber si el Señor quiere que seas más hospitalario o más amable con los demás? ¿Cómo saber si el Señor quiere que te hagas un tatuaje o no? ¿Cómo discernir si el Señor quiere que dejes de ganar algo más de dinero y prefiere que dediques más horas a algún ministerio? ¿Cómo puedes conocer si tu actitud o tu implicación con tus hermanos en la iglesia es apropiada? ¿Cómo podemos saber todas estas cosas? Cristina lo ha dicho, pero es tan humilde que lo ha dicho súper bajo, ¿verdad? Con la palabra. Bueno, de alguna manera, algunas respuestas son más fáciles que otras, eso no lo vamos a negar, pero por regla general, si queremos conocer la voluntad de Dios, pues tenemos que primero orar al Señor y preguntarle directamente, Señor, esto es bueno, esto es malo. Pero también tenemos que leer y estudiar su palabra y ver lo que Dios ha dicho sobre ese tema en la Escritura. Y el siguiente paso es pregunta a otros hermanos de la iglesia, investiga con otros hermanos maduros en la fe si este tema que te preocupa, pues qué es lo que el Señor dice en cuanto a ello. Si te esfuerzas en conocer lo que agrada al Señor, entonces estás evidenciando que ha habido
una verdadera transformación en tu vida. Romanos 12:2 dice: y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Por tanto, tranquilo que este es el punto más largo, los siguientes son más cortos, ya podéis ir durmiendo. Por tanto, si queremos saber si somos verdaderamente hijos de Dios, entonces tenemos que ver si en nuestra vida hay señales evidentes de esa transformación. Tenemos que observar si nuestra vida es distinta a cuando éramos tinieblas y tenemos que seguir examinando si nuestro carácter y nuestra forma de ser están dominados por un deseo de complacer al Señor buscando su voluntad. Hemos visto entonces que los hijos de Dios muestran un cambio evidente. Ahora vamos a ver que los hijos de Dios están en una lucha constante. Por cierto, no lo he dicho, no hagáis caso a este bosquejo, era un prototipo y Armando me mete mucha prisa para que se lo dé, entonces no me da tiempo a pensarlo bien. No, gracias Armando, tenéis el boletín para ir corrigiendo el bosquejo y para ir apuntando también aquellas cosas que creéis importantes. Vemos en segundo lugar entonces que los hijos de Dios estamos en una lucha constante. Versículo 11 dice: y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. Otra vez más, es que no para Pablo, ¿verdad? Otra vez insiste en que los creyentes no tienen que participar en las obras estériles o infructuosas de las tinieblas. Pero es que además esta vez Pablo va un paso más allá y dice y llama a los cristianos a desenmascarar o a reprender esas obras malignas. Aquí, si queréis escuchar reprender bien dicho, le tenéis que preguntar a nuestra hermana Patricia, ¿verdad? Que lo dice, oye, lo tiene al toque, ¿verdad? Reprender, sale con muy buen acento. Pues Pablo llama a los creyentes a reprender estas obras de las tinieblas. Claro, pensad en los efesios en aquella época, ¿no? Una cosa es no participar en la adoración en el templo de Diana o no practicar la brujería. Simplemente pues uno evitaba esas situaciones, se iba a otro lado y ya está. Pero es que Pablo está diciendo, no, estamos llamados a desenmascarar estas obras. Estamos llamados a plantar cara, a denunciar. Si los cristianos en Éfeso ya no tenían bastante trabajo ya para evitar la tentación y no caer en ella, resulta que ahora además tienen que plantar cara a la maldad y tienen que denunciar el pecado. Aquí alguien podría acusar a Pablo de ser, Pablo, que es que eres un poco exagerado, y no te pones en el lugar de los demás. Tú no sabes lo difícil que es desenmascarar las obras, ¿no? Yo bastante tengo ya con vivir en santidad, no me pidas ahora que encima esté luchando contra el pecado de otros. Denunciar el pecado trae un alto coste social y puede ser un coste difícil de pagar. Pero si pensamos por un momento ahora en la vida de Pablo, nos daremos cuenta que él mismo ya había dado ejemplo a la iglesia de los Efesios de cómo desenmascarar las obras de las tinieblas. En Hechos 19 leemos ese gran tumulto que se produjo una vez en la ciudad de Éfeso, ¿verdad? Allí, como sabéis, había mucha gente dedicada al tema de la idolatría, muchos vivían pues de hacer templecillos de la diosa Diana y estas cosas. ¿Y qué pasaba? Pues viene un predicador de fuera y empieza a decir que no, todos esos dioses son mentiras, son falsos. ¿Qué pasa? Pues que empieza a escasear el dinero, ¿verdad? Empieza a bajar los ingresos. Y hay un platero, Demetrio, pues que empieza a levantar un tumulto en la ciudad acusando a Pablo. Y en Hechos 19, versículo 26, leemos. Dice, y veis y oís que no solo en Éfeso, sino en casi toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Pablo había denunciado el pecado de la idolatría y Pablo ya había estado en esa ciudad desenmascarando y declarando el pecado y declarando la verdad de Dios.
Y él mismo había estado dispuesto a pagar el precio, porque cuando se monta todo ese jaleo en la ciudad, Pablo está como que, ¿sabes cuándo? Bueno, espero que no lo sepas mucho, pero ¿sabes cuando la gente se quiere pelear, ¿no? Y los amigos le cogen a uno y dicen, no vayas, que te vas a buscar más problemas. Y dice, ¿por qué me cogen? Que si no, no sé qué, ¿no? Pues Pablo estaba un poco igual, él veía todo este jaleo y Pablo tenía ganas de ir a plantar cara y posicionarse a favor de Dios. Pero son los creyentes de Éfeso y dicen, no, Pablo, tranquilo, relájate, vete a otra ciudad, ves a predicar el Evangelio. Y al final consiguen retener a Pablo y él no va. Pero aquí vemos en Hechos que Pablo estaba dispuesto a pagar el precio de desenmascarar las obras de la oscuridad. A él no le, ya sabéis, él no tenía en cuenta su vida mucho, digamos. Él sabía que en algún momento lo podían matar por seguir al Señor y estaba dispuesto a pagar ese precio. ¿Qué había entendido el apóstol Pablo? Pues que los hijos de Dios viven en una lucha constante contra el pecado y que parte de nuestra misión es denunciar y reprender el pecado del ser humano, aunque eso implique sufrimiento y dificultades. Ahora, ¿por qué es una lucha constante, ¿no? ¿Por qué no podemos, de alguna manera, tomarnos un descanso? O los lunes sí, los martes no, los miércoles sí, déjame un día de descanso. ¿Por qué hablamos de que la lucha contra el pecado es una lucha constante? Pues la respuesta la vemos en versículos 12 y 13. Dice así. Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto, pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz, pues todo lo que se hace visible es luz. Lo leo en otra versión. Dice así, porque vergonzoso es aún hablar de las cosas que hacen en secreto, pero todo lo que es reprendido por la luz es manifiesto, porque todo es manifestado por la luz. ¿Por qué estamos en una lucha constante? Bueno, porque si somos luz, allí donde vamos, alumbramos y desenmascaramos las obras del diablo, las obras malignas, las obras de las tinieblas. Si tú eres luz, es imposible que estés en un sitio y no estés alumbrando y no estés dejando ver, por contraste, las obras de las tinieblas. Imaginaos, un matrimonio que a pesar de los problemas y dificultades decide mantenerse unido siguiendo la voluntad de Dios, pues este matrimonio va a ser luz, una luz que deja en evidencia a otros matrimonios que se rompen pues simplemente porque ya se ha acabado el amor o porque ya estoy cansado, porque quiero vivir mis sueños y quiero tener libertad, etcétera, etcétera, ¿verdad? Un matrimonio que se afianza a la palabra de Dios va a ser luz y va a, digamos, desenmascarar ya solo por contraste las obras de las tinieblas. Un trabajador honesto que no engaña a sus jefes con el horario, que ficha cuando le toca y que hace sus horas, va a ser una luz que deja en evidencia pues, a aquellos que están intentando colársela al jefe o que le intentan engañar de alguna manera o que escogen mentir sobre su horario. Y todo esto sin decir nada, simplemente andando en luz. Ya de esta forma estamos denunciando y desenmascarando las obras de las tinieblas. Por supuesto, habrá momentos y habrá ocasiones en las que desenmascarar las tinieblas requiere algo más que nuestro ejemplo, ¿verdad? Y nuestra forma de vivir. Por ese motivo, como iglesia, por ejemplo, pues nosotros somos los que tenemos que abiertamente manifestarnos pues, contra el gran mal que es el aborto libre aquí en España. Como iglesia tenemos que denunciar que matar a un niño en el vientre de su madre no es ningún derecho humano, sino que es un atentado contra la vida de un ser indefenso. Como iglesia tenemos que seguir denunciando claramente que la sociedad está perdiendo el norte en todo lo que tiene que ver con la sexualidad. Y somos nosotros que tenemos que levantar la voz y pues decir pues, que el matrimonio es para un hombre y es para una mujer, que el sexo biológico es lo que determina el género de una persona y muchas cosas más. Somos nosotros también que tenemos que levantar la voz
y denunciar que todavía hoy sigue existiendo esclavitud infantil en un montón de países, que todavía siguen habiendo padres o familiares que abusan de sus hijos. Como iglesia estamos llamados a desenmascarar, a reprender las obras de las tinieblas. Aquí alguien también podría decir, ay, esto no es muy cristiano, esto de acusar, de decir lo que están haciendo otros mal, de denunciar, esto no pega, ¿verdad?, con el carácter de un cristiano. ¿Qué le diríais vosotros? Yo podría decir, ¿te has leído la Biblia? ¿Te has leído los Evangelios? ¿Has leído cómo Jesús denunciaba el pecado de los fariseos? ¿Has leído Mateo 23? Da miedo, ¿verdad?, leer estos pasajes donde Jesús es tan duro y tan punzante, pero es Jesús, es nuestro Señor. Entonces, de alguna manera, y salvando las distancias, obviamente, nosotros también tenemos que seguir su ejemplo y nosotros también tenemos que denunciar y desenmascarar las obras de las tinieblas. Los hijos de Dios, entonces, vivimos en una lucha constante contra el pecado, porque esa es la consecuencia lógica de ser luz. Y si nos odian por ello, pues no pasa nada. Estamos siguiendo las pisadas de nuestro Maestro y estamos simplemente siguiendo aquello que Él ya nos advirtió. En Juan 15, 18, Jesús le dice a sus discípulos, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo, pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Ahora, cuidado, no te estoy diciendo que tal cual salgas por la puerta, te pongas así con el dedo y empieces a señalar, esto está mal, te reprendo en el nombre de Jesús. No hagamos esto. Hay un momento, hay un lugar adecuado para todas estas cosas. Si son confrontaciones personales, pues lo más lógico es que primero haya una relación de confianza, de amistad con la persona. A nivel oficial, como iglesia, ante pecados públicos del gobierno, de la sociedad, pues sí que podemos manifestarnos más directamente. Pero a la hora de reprender, digamos, el pecado de otra persona, pues tenemos que hacerlo de una forma más amable, más amorosa. Aún así, ser hijos de Dios implica estar en lucha constante contra el pecado. Llegamos al último punto y por último vemos que los hijos de Dios también tienen un llamado importante. Versículo 14, dice así, por esta razón dice, despierta tú que duermes y levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Despierta tú que duermes. Bueno, no veo a nadie, pero es la única vez que puedo usar este versículo para esto, ¿de acuerdo? Esta cita es curiosa y tiene cierto debate dentro de los teólogos porque no se sabe exactamente si va dirigida a creyentes, ¿verdad? Porque Pablo está escribiendo una carta a la iglesia de Éfeso, entonces lo lógico es que esté hablando con creyentes, pero otros piensan que este versículo es un llamado a la conversión. Aquellos que no son creyentes, aquellos que no han conocido al Señor, piensan que este versículo pues, es un alegato evangelístico que Pablo está escribiendo. ¿Sabéis cuál es la correcta? ¿Me lo podéis decir, por favor? No, yo tampoco lo sé. La verdad es que no se ponen de acuerdo y yo todavía menos. Entonces, vamos a ver y vamos a pensar en este versículo y vamos a darnos cuenta que realmente los cristianos, los hijos de Dios, tenemos un llamado doble, ¿vale? Y este versículo nos puede servir en parte en este llamado doble. Por un lado, como decimos, Pablo está escribiendo esta carta a una iglesia y está escribiendo a creyentes que han entregado su vida a Jesús y que tratan de seguirle. Aún así, Pablo sabe que el creyente pues, pasa por fases de la vida
donde puede experimentar un cierto enfriamiento o un alejamiento de Dios. Por este motivo, Pablo está llamando una y otra vez, durante toda la carta al creyente, a vivir de una forma santa, pero también a examinar en qué punto se encuentra en su vida espiritual, a evaluar verdaderamente si hay evidencias de que es hijo de Dios. Por tanto, los hijos de Dios tenemos un llamado importante a comprobar de forma recurrente cuál es nuestra relación con Dios. En este sentido, entonces, este pasaje es una llamada de atención para todos nosotros. Y nos preguntamos otra vez, y te pregunto otra vez, ¿estás despierto o estás dormido espiritualmente? A veces podemos pensar que nuestra forma de vivir no tiene mucho que decir, ¿no?, sobre nuestro estatus espiritual. Decimos, no, yo soy protestante y yo creo en la justificación solo por la fe. Entonces, el Señor sabe la fe que yo tengo y nadie me tiene que decir nada más, ¿no? Alguien podría irse a ese extremo. Ya en el tiempo de Pablo ya tenían que luchar contra eso. Algunos pueden pensar que esto de ser hijo de Dios es un poco como el arraigo. ¿Sabéis lo del arraigo para conseguir los papeles? Muchos de vosotros sé que habéis estado metidos aquí y sabéis mucho más que yo, así que si digo algo mal, me corregís después para no enrollarnos más, ¿vale? Pero algunos piensan que esto de ser hijo de Dios es como el arraigo, ¿no? Yo llevo ya 30, 40 años en la iglesia. Pues claro que soy hijo de Dios, ya solo por el tiempo que llevo aquí está claro que soy hijo de Dios, ¿no? Otros piensan, no, es que mis padres, tú no sabes lo que hicieron mis padres. Construyeron el local, pusieron las maderas, tocaban aquí, tocaban allá, hacían muchas cosas. Entonces, ¿cómo no voy a ser yo hijo de Dios? Si esta es tu forma de pensar, siento decirte que estás totalmente equivocado. Tiene que haber existido un cambio radical en tu vida, un cambio en lo profundo de tu ser. Y si esto no ha ocurrido en tu vida, entonces no tienes ninguna base sólida para creer que eres un hijo de Dios. Pablo llama también a los corintios, les dice, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. Tenemos entonces los creyentes, los hijos de Dios, un llamado importante y es un llamado a examinar si nuestra fe es verdadera y si nuestra relación con Dios es real. Por otro lado, los hijos de Dios tenemos otro llamado importante y es el llamado a invitar a otros a acercarse a la luz de Dios. En este sentido, podríamos tomar el versículo 14 como una invitación a los que no creen en el Señor, como una invitación a los que todavía son tinieblas y todavía viven alejados de Dios. Pablo en este versículo parece citar algún pasaje del Antiguo Testamento en Isaías y lo usa como también podría ser para dar una invitación, para atraer a aquellos que están lejos. Y si lo pensamos, si nos quedáramos en el punto anterior, hemos dicho que teníamos que luchar contra el pecado, tenemos que desenmascarar las obras de las tinieblas. Si nos quedáramos solo con la denuncia, realmente nuestro testimonio sería muy pobre, ¿verdad? Porque lo único que seríamos son quejicas profesionales, ¿no? De decir todo lo que está mal en esta tierra, en la sociedad, todo mal, todo mal, todo mal. En cambio, esa denuncia y ese desenmascarar las obras de las tinieblas es solo una antesala de la invitación más bonita y más preciosa que podemos hacer, ¿verdad? Porque cuando denunciamos el pecado no lo hacemos de una forma malévola, no lo estamos haciendo para que la gente se sienta mal, sino que estamos denunciando ¿para qué? Para que entiendan que todavía tienen esperanza, que a pesar de esas obras malignas hay una vía abierta para tener una relación con Dios. Los hijos de Dios estamos llamados a invitar a otros a conocer la luz de Dios. Y esto lo dijo Jesús de una forma muy clara. En Mateo 5, 14 al 16 dice así:
Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede ocultar, ni se enciende una lámpara y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en la casa. Así brille vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas acciones y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿A qué estamos llamados nosotros? Pues a invitar a los demás a que con nuestra forma de vivir, nuestra forma de hacer las cosas, otros puedan vernos, puedan ver esa luz y que hagan, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos, puedan acercarse a Jesús, a esa luz, y Él les alumbre. Y si estás en esta mañana aquí y todavía eres tinieblas, pues te hago la misma invitación que hace Pablo. Despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. Abraza la salvación que Jesús te ofrece. A pesar de tu pecado, a pesar de tus tinieblas, a pesar de todo aquello que has hecho en secreto y que nadie más conoce de ti, a pesar de todo eso, todavía tienes esperanza y todavía puedes tener una relación con Dios y todavía puedes ser su hijo. Entonces, deja que la luz de Jesús te ilumine, cree que su sacrificio en la cruz es suficiente, que su sacrificio en la cruz por tus pecados es más que suficiente para que tú ahora puedas tener perdón de tus pecados y puedas tener una relación de comunión verdadera y profunda con Dios. Arrepiéntete de tus tinieblas, pídele perdón a Dios por haber vivido a espaldas de Él hasta ahora y descansa en lo que Dios ha hecho por ti a través de la muerte y resurrección de Jesús. Si ya eres hijo de Dios, te hago la misma invitación. Despierta tú que duermes. No estamos llamados a vivir vidas pasivas, no estamos llamados a vivir con el piloto automático y bueno, donde la corriente me lleve y ya está. Si eres hijo de Dios, estás llamado a andar en la luz, a ser luz, a invitar a otros a que conozcan esa luz. Y si ya eres hijo de Dios y tienes la salvación, piensa que la santidad es parte de esa salvación. No te olvides de esto, porque podemos pensar a veces en la salvación como una estancia en un hotel de 1000 estrellas allí en la eternidad cuando nos muramos y estemos con Jesús. Pero la salvación incluye también el trayecto a ese hotel. Digamos, cuando Jesús muere en la cruz, no muere solo para que un día estemos con Él en el futuro, en el cielo. Cuando Jesús muere en la cruz, Él paga por el viaje hasta allí. Y eso es la santidad, eso es la santificación. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda, hablando de Jesús, ha hecho perfectos para siempre a los que están siendo santificados. O sea, de alguna manera, si eres hijo de Dios, ya eres perfecto. De alguna manera ya estás sentado en los lugares celestiales con Dios. Pero, de otra manera, Dios te está transformando todavía para que seas como Jesús y para que llegues a ese punto. Entonces, no desprecies la santidad en tu vida. No pienses que es una opción plus para los cristianos súper comprometidos. Hebreos también dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces no pienses que la santidad es una opción para tu vida, sino que es un llamado que tenemos todos los hijos de Dios. Acabamos. Vemos que Efesios 5, 7 al 14 nos lleva a entender que los hijos de Dios tenemos una nueva identidad que se manifiesta de forma evidente a través de la santidad. Y los hijos de Dios mostramos un cambio evidente, vivimos en una lucha constante contra el pecado y tenemos un llamado importante. Esta semana he leído un dato impresionante. ¿Sabéis qué es el CIS, el Centro de Investigaciones Sociológicas de España? Pues este instituto ha descubierto
que el 70,4% de los españoles prefiere la tortilla con cebolla. ¿Lo sabías? Mientras que el 20,9% de españoles prefieren la tortilla sin cebolla. ¿Se te ocurre alguna pregunta menos relevante que esta para tu vida? En cambio, ¿se te ocurre alguna pregunta más relevante para tu vida que saber si eres hijo de Dios o no? Busca evidencias en tu vida de que eres hijo de Dios. Y si no las encuentras, pues despierta, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo. ¿Estás dormido o estás despierto? ¿Estás vivo o estás muerto? ¿Eres hijo de Dios o eres hijo de desobediencia?